La verdadera iglesia es la católica. Presentación del libro Dan Turbina. Ojo, me interesa. La verdadera iglesia es la católica. Vamos a ver qué sucede aquí, señores. Aquí está Santiago Alarcón con Dan Turbina. Este video me parece que es un poquito viejito. Le dejaré el link aquí de este video y del canal de Santiago Alarcón para que usted vaya y vea este video y se suscriba. Vamos a ver qué sucede aquí, porque esto me interesa. ¿Cómo puede ser, Dante, que cuando hablas en el mundo protestante, ¿no? Con gente protestante, evangélica, hablas de la iglesia, ellos te dicen, no, hay una sola iglesia. Pero a su vez consideran en términos prácticos que hay muchas iglesias, ¿no? Está la iglesia pentecostal, está esta, está la otra y demás. Ajá. ¿Es posible que haya una iglesia y a su vez muchas iglesias en el sentido protestante, en el sentido en el que ellos lo plantean? Ojo, está buena. Yo no lo veo. No veo que sea factible. Miren, amigos. A ver. El estándar es Cristo. ¿Y qué nos dice nuestro Señor? A ver. Juan 17, del 21 al 22, dice que todos sean uno, hablando al Padre. Así como tú, Padre, tú y yo, Padre, somos uno. Pregunta, amigos míos. Jesús está poniendo entonces aquí un modelo de la unidad de creyentes cristianos. O sea, está diciendo, no te pido solo por estos, es decir, los apóstoles, sino por los que han de creer por la predicación de estos. Vean el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Entonces, ahí está hablando del conjunto de la comunidad cristiana, del conjunto de cristianos. ¿Ok? Y la unidad que él quiere es una unidad donde él mismo pone como referencia, hablando con el Padre, la unidad que él tiene con el Padre. Pregunta, ¿hay diferencias doctrinales entre el Padre y el Hijo? O sea, resulta que el Padre cree que la salvación sí se puede perder y el Hijo que no. Resulta que el Hijo cree que hay presencia real en la Eucaristía de su cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero el Padre cree que no. O se da el caso de que el Padre cree que hay que bautizar a los niños, pero el Hijo no. Pero claro, el Padre y el Hijo se aman, se quieren mucho, los dos se quieren mucho, pero tienen estas diferencias doctrinales. No, señores. La unidad del Padre y del Hijo es una unidad plena de amor y de pensamiento. Y Jesús, al poner su unidad con el Padre como referencia de cómo ha de ser la unidad del conjunto de creyentes, no se reduce a un amor endulcorado y relativista. Es una unidad de pleno amor y de plena verdad. Asimismo, pensemos en lo que dice Jesús en Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sin necesidad de entrar en la discusión sobre la roca, Pedro, etcétera. Simplemente vayamos al final del pasaje. Jesús dice mi iglesia, no dice mis iglesias. Pero claro, como bien señala Santi, muchos protestantes podrán apelar a decir, no, nosotros sí creemos en una sola iglesia, que es una iglesia invisible, compuesta por el conjunto de denominaciones protestantes. Bueno. Ok, pero esto implica algunas dificultades, porque como ya he explicado, no cumple el estándar sobre lo que Jesús quiere como unidad de la iglesia en Juan capítulo 17. Y al mismo tiempo, en 1 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo dice, hablando de la iglesia de Cristo, la llama columna y baluarte de la verdad, o columna y pilar de la verdad. Pues bien, si la iglesia de... Ahí quiere decir que solamente hay una iglesia que tiene la verdad, columna y baluarte de la verdad. Cristo es una colección de denominaciones con doctrinas contradictorias entre sí. ¿Cómo eso va a ser columna y baluarte de la verdad? O sea, ¿qué garantía te da? Por ejemplo, si yo tengo una duda de fe y digo... Yo no sé si la salvación se pierde o no se pierde. Acudiré a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Según ese modelo eclesiológico, un conjunto de denominaciones que todas dicen que creen en Jesús y que se basan en la sola Biblia, pero que se contradicen entre sí. ¿Qué respuesta voy a encontrar? Un grupo me dice, sí se pierde. Otro grupo dice, no se pierde. Entonces, ¿en qué quedamos? Tal modelo eclesiológico no puede cumplir el estándar de 1 Timoteo 3:15. Fíjate que mucha gente reniega con la institución, ¿no? Viste que dice, no, bueno, está bien, Cristo tiene una iglesia, pero la iglesia no es una institución, ¿no? Porque visualmente
me choca ver, por dar un ejemplo, el Vaticano, ¿no? Entonces apuntan contra toda esa jerarquía, toda esa estructura, toda esa institución. Pero creo que al apuntar contra eso te pegás un tiro en el pie, porque la iglesia tiene que ser identificable. O sea, la iglesia tiene que ser identificable, no puede ser invisible, como dicen muchas personas. No, la iglesia es invisible, tiene que ser visible. Porque si no, ¿cómo hallamos la verdad? Tal y como vos decías, haciendo referencia al pasaje de 1 de Timoteo, ¿no? O sea, la iglesia es baluarte, es pilar, es columna. Entonces, ¿dónde hallamos la verdad? Que alguien me señale. Y con esto cierro y te dejo decirnos lo que nos querés decir, Dante. Mucha gente a mí me dice, volvé, arrepentite y volvé. Yo, con cierto grado de sarcasmo, tengo que ser honesto y pido disculpas si está mal, pero digo, ¿a dónde tengo que volver? Señalame, pasame una dirección, agarrá el dedo índice y decime, es aquí donde te tenés que dirigir. Porque, ¿qué querés decir si no con volvé? Lo que pasa es que como hay tantas denominaciones protestantes, tantas y toditas diferentes, ¿a dónde, dice Santiago, a dónde voy ahí? Y tienes razón con eso, ¿a dónde? Supongamos de que no fuera un volver a una ubicación espaciotemporal, sino si fuera volver a un conjunto de ideas. Bien, ¿a qué conjunto de ideas y creencias? ¿A la pentecostal, a la bautista, a la anglicana? ¿A cuál? ¿Se entiende? Entonces, me parece de que es un poco contradictorio. ¿Vos qué opinas al respecto de esto de la institución, Dante? Vamos a ver qué dice Dante. Lo siguiente, es cierto. Hay mucha gente que lo que odia de la Iglesia Católica es ese carácter institucional, no le gusta lo de institución. Pero yo les pregunto, sinceramente les pregunto desde el corazón, porque me importan, porque sé que hay mucha gente valiosa con ideas equivocadas, pero que puede venir a la plenitud. Miren, yo les pregunto, ¿de dónde realmente les viene ese rechazo por lo institucional, por la institucionalidad? ¿Surge realmente ese rechazo por lo institucional de un corazón o mentalidad cristiana o de otro lado? Ese rechazo a lo institucional, ese anticlericalismo, para quien conoce la historia de la filosofía y la historia de la humanidad, más tiene que ver con movimientos como el anarquismo, el humanismo antropocentrista, el positivismo, la Revolución Francesa. Son ese tipo de ideas modernas y posmodernas de rechazo a la institucionalidad y especialmente a la institucionalidad eclesial, las que en el fondo están influyendo detrás de eso. Por ejemplo, no hay ningún pasaje bíblico que diga todas las instituciones son malas. No. Nosotros tenemos que Dios mismo en el Antiguo Testamento puso toda una estructura institucional con la capacidad de definir cosas de forma vinculante, de imponer disciplina, con una estructura jerárquica. No todos los miembros del pueblo de Israel, tal como Dios quiso organizarlo, tenían el mismo lugar o rango en la sociedad que Dios mismo estructuró. ¿Y qué es una sociedad estructurada sino una institucionalidad? Esa es la noción base de institucionalidad, las estructuraciones en una sociedad. Pues bien, pareciera que cuando se va al Nuevo Testamento, entonces, la iglesia cristiana es simplemente un conjuntito de creyentes en Cristo, pero sin estructuración institucional, sino simplemente los que lo siguen de corazoncito. Oigan, eso suena muy bonito, pero no es bíblico. Si ustedes leen la Biblia, en Hechos capítulo 15 van a encontrar una estructura institucional, porque cuando hubo controversia con respecto al asunto de la circuncisión, es una controversia de orden institucional también. Porque una institución tiene reglas de entrada. Tiene que haber unos ciertos estándares que fijen cuándo tú puedes estar dentro o no de una institución. Y en ese contexto, en la primera iglesia cristiana, se planteó la controversia de que los conversos al cristianismo tendrían que circuncidarse para ser parte de la iglesia. El problema que hubo en la iglesia de Pablo, que había que circuncidarse, que sí, que no, y tuvieron que ir donde Pedro y los demás apóstoles para resolver esa situación. Iglesia cristiana, que la circuncisión era necesaria, una puerta de entrada necesaria para la institucionalidad visible de lo que es la iglesia. ¿Y qué se hizo? Se dijo, bueno, vamos a la sola Biblia, cada uno en su corazón a resolver esto. No, se formó una estructura de concilio. Lo que se dice no es que todos discutieron democráticamente.
lo que se dice es que discutieron los apóstoles y los presbíteros. Hay una estructura jerárquica visible y que tomó una decisión. Y cuando tomó esa decisión se dijo que se comunique a las iglesias, es decir, a las comunidades, no es que tuvieran distintas doctrinas. Sí, cuando ese problema terminó, que se resolvió, esto es lo que se va a hacer. Ellos hicieron una carta y mandaron a Pablo y a Bernabé, lo mandaron con la carta y con más miembros para que vieran todo, la decisión que se tomó. O sea, que sí hay una institución visible. No son comunidades distintas geográficamente. Wow. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia visible, una iglesia con estructura, una iglesia donde hay autoridad. Y el mismo Jesús lo quiso así. Lo que pasó fue que eso fue en esos años. Ya estamos en el 2024, creció demasiado, creció todo, entonces ahora le choca a mucha gente eso. Por favor, lean Mateo capítulo 18. A ver. En Mateo 18, Jesús dice, dando a los apóstoles la potestad de atar y desatar. En el contexto judío en que Jesús dice estas palabras, esto implica un poder disciplinario, de poder fijar cosas, de poder tener gente dentro. No eres perezoso, simplemente o de votar a la gente de un marco visible, de una estructura social e institucional, por lo tanto. Entonces, esas ideas de desdeñar la parte institucional o visible de la iglesia no provienen de la Biblia, provienen de una mentalidad moderna o posmoderna. Ojo. Si me permitís un instante, porque sé que tenemos tiempo. Dale. Mirá, el otro día... A ver. Perdón por la referencia que voy a hacer, ¿no? Pero, y esto no tiene que ver exclusivamente con la entrevista que estamos llevando adelante, pero para que pueda entenderse la importancia de esta unidad, porque no son temas cliché, no son temas que tratamos simplemente porque nos sobra el tiempo y porque, no sé, porque tenemos ganas de discutir por discutir. El otro día hacía un video, yo respondiendo a ciertas acusaciones que le hacía el pastor doctor Armando Alducín a la Iglesia Católica. Y cuando lo subí hubo una persona que me comentó lo siguiente, que lo pueden ver en pantalla. Dice lo siguiente: usted, hablándome a mí, no tiene suficientes conocimientos o argumentos para hacer frente a la preparación que tiene el señor Armando Alducín. Si vos te quedás con esa parte decís, está bien, o sea, lo considerás un académico, no sé, lo tenés en alta estima y demás. Coma y sigue. Y presten atención lo que sigue en la misma oración. Independientemente de que Alducín es otro apóstata y mundano. Entonces, acá es en donde vos decís, pero ¿qué es lo que está pasando? Hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque evidentemente se ha perdido el norte. No hay un punto de referencia objetivo que te permita a vos identificar la verdad. Y discúlpenme, pero yo necesito conocer la verdad. Yo me imagino, supongamos lo siguiente. Está bien, mi conversión al catolicismo fue desde el protestantismo. Supónganse de que yo soy ateo. Y que digo, admito de que Dios existe y que Dios desea relacionarse con su creación. ¿Dónde hallo la verdad? Porque voy a estar buscando esa verdad, dado que creo en la existencia de Dios, dado que creo en el absoluto, dado que creo en que Dios desea comunicarse con sus criaturas, tengo que encontrar un lugar donde halle dicha verdad. Y una de las cosas que a mí me ha pasado es que cuando me detuve a observar el mundo protestante, como lo hablábamos el otro día, creo que era con vos, Dante, en privado, me hallé con Babel, me hallé con muchas voces, me hallé con ruido. Ni siquiera, viste que, a ver, hay armonías que son lindas para oírlas y demás, pero el ruido, viste, vos no sabés identificar hacia dónde apuntan las notas y demás. Me hallé con ruido. ¿Por qué? Porque dependiendo de la denominación a la que vayas, es lo que van a creer y a lo que van a hacer hincapié y lo que van a considerar que es parte de los fundamentos y lo esencial del cristianismo. Y es ruido. Vos hablas con uno y te dice una cosa, hablas con el otro y te dice otra, hablas con el otro. Entonces, es terriblemente importante no solo hablar de Jesús, porque evidentemente Jesús es el fundador de dicha institución. No solo hablar de Jesús, sino también de lo que Jesús ha dejado
para que nosotros podamos reconocerlo a Él. Por medio de la iglesia es que se conoce y reconoce a Jesús. Y si Jesús tiene un plan de salvación, que ese plan te llegue intacto, la información de ese plan que Jesús tiene te llegue correcto. No que cada quien comience a interpretar y a decir, no, Jesús quiso decir esta cosa aquí. No, Jesús no quiso decir eso. ¿Quién tiene la autoridad para enseñar y llevar el mensaje? Ahí es que está el detalle. Por eso estamos aquí buscando la verdadera iglesia de Dios. Así que denle like y suscríbanse. No sé si quieres añadir algo, Dante, a eso. Sí, algo pequeño nomás, pero gracias por tu comentario, porque había un punto muy importante que estaba dejando por fuera. Ojo. Juan 17:21 dice, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Ojo. Entonces, la unidad de la iglesia de la que habla Jesús tiene que ser una unidad que sea visible, verificable, porque es una unidad tal que el mundo pueda verla y que el mundo crea. En cambio, si es una unidad meramente invisible que nadie del mundo puede identificar, ¿de qué sirve? No cumple el estándar de Juan 17:21. Entonces quisiera llevar a reflexión que la diferencia que tenemos entre católicos y protestantes no es una diferencia de que los protestantes tengan la Biblia y todos ellos se leen la Biblia y los católicos no sabemos nada. Por supuesto que habrá malos católicos que no darán importancia a las escrituras, contrario al catecismo de la Iglesia Católica, que explícitamente nos llama a conocer profundamente las escrituras. Dense cuenta de que aquí estamos apelando en gran parte al sentido común y a la escritura. Y por lo tanto la diferencia radica en el tema de interpretación. O sea, porque esos mismos pasajes que nos pueden citar como contradiciendo supuestamente la doctrina católica, o sea, no es que yo como católico los haya arrancado de mi Biblia o algo así. La diferencia es una diferencia de interpretación. Ahora bien, cuando se plantean esta diferencia de interpretación, entonces parece que mi amigo Santi Alarcón es un apóstata mundano, según algunos, pero el gran pastor, ¿no?, como lo conceptúan, Armando Alducín, sería lo mismo según ese comentario. Entonces, ¿quién tiene la razón? Obviamente la instancia infalible de interpretación, es decir, quien escribió ese comentario de YouTube. Es cierto, es cierto. Ahora, regresando al punto, ¿no?, del capítulo 1 de la primera parte, donde discutís el tema de las muchas iglesias, algo ya nos has señalado en respuesta a una pregunta que te hacía, pero para ser específicos, ¿qué es la iglesia, Dante? ¿Qué es está importante. Iglesia? Esto está importante, vamos a ver. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, conformado por el conjunto de personas que han sido adoptados como hijos de Dios. Desde esa perspectiva, los católicos no negamos que la iglesia tenga una dimensión invisible. Así, por ejemplo, en el catolicismo hablamos de la iglesia militante, que es la iglesia visible que tenemos aquí en la tierra, la iglesia triunfante de las personas santos glorificados en el cielo, que nosotros no los vemos directamente, así que es una dimensión invisible de la iglesia, y de la iglesia purgante, ¿no?, que serían las personas que están en Cristo, pero están pasando un proceso de purificación para llegar a la unión plena con Él, en lo que en teología católica llamamos purgatorio, ¿no? Entonces, la iglesia incorpora todo eso. Y desde esa perspectiva, la iglesia no se reduce, desde la propia visión católica, al marco institucional visible. La iglesia tiene como componente esencial durante el transcurso de la historia hasta que Cristo vuelva, un componente institucional visible, y eso siempre lo vamos a afirmar los católicos. Pero los católicos no afirmamos que la iglesia se reduzca única y exclusivamente a ese componente institucional visible. Bien, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque también, a ver, durante la historia del cristianismo, pero particularmente en sus inicios, la iglesia tuvo que tomar ciertas medidas, adoptar ciertas formas, ¿no? Sí, bien digo, tomar medidas por las herejías que iban surgiendo, ¿no? El tema de las herejías va a ser terriblemente importante. ¿Por qué? El otro día te cuento, tuve un diálogo con un pastor, ¿no? Y yo le preguntaba al pastor, digo, a ver, ¿qué es una herejía para vos? Bueno, a mí más o menos me decía, ¿no? ¿Vos creés que, siendo de esta denominación del protestantismo, vos creés que esa otra denominación del protestantismo que afirma rotundamente lo contrario respecto a esta doctrina son herejes?
Ojo. Y empezó a dar vuelta, y me terminó diciendo, no, mira, no creo que sean herejías. Sí son pequeñas diferencias que tenemos. Diferencias. Es donde digo yo, pero pará. Y me he dado cuenta que cuando hablas con muchos protestantes, les cuesta hablar de herejía a menos que se esté señalando la Iglesia Católica. Todos lo que tienen en lo que están de acuerdo es que la Iglesia Católica es hereje. Pero en las diferencias que hay doctrinales dentro de las comunidades protestantes no se hablan de herejías entre ellos, se hablan de pequeñas diferencias. ¿Por qué es importante la Iglesia Católica para identificar objetivamente una herejía, Dante? Bien. En primera instancia quiero apuntalar sobre el comentario que has hecho, es muy inteligente. O sea, si hay una diferencia doctrinal entre denominaciones protestantes, son pequeñas diferencias entre hermanos. Pero si se tiene contra la Iglesia Católica, es que esos son herejes. Y puede ser en casos en que se esté hablando de la misma diferencia doctrinal. Por ejemplo, bautismo de niños. Entonces, si hay otro protestante que dice que hay que bautizar niños, bueno, son diferencias doctrinales que tenemos entre hermanos. Pero si es la Iglesia Católica la que dice exactamente lo mismo, que hay que bautizar niños, esos herejes, ¿no? Es cierto, yo me he topado con esa situación. ¡Wow! ¿Qué opinan ustedes, señor? O si, por ejemplo, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Tenemos a los luteranos, porque la Iglesia luterana, al menos histórica o tradicionalmente, afirma la presencia real de Jesús en la Eucaristía, aunque con una visión que tiene ciertas diferencias un poco por lo de la consubstanciación y detalles de ese tipo, pero afirma la presencia real. Bueno, frente a los que solo lo ven como algo simbólico, bueno, algunos dicen, no, son pequeñas diferencias, ¿no?, entre hermanos, pero si los católicos lo afirmamos, herejes, ¿no? O un calvinista y un arminiano, que eventualmente quieren atacar la fe católica. Si el arminiano afirma que una persona realmente justificada por Cristo puede eventualmente perder su salvación, habiendo sido salvo, puede eventualmente no perseverar y perderse, bueno, se puede decir, esos son pequeñas diferencias. Pero basta que se trate de la Iglesia Católica afirmando esa posibilidad y, estos católicos son unos pelagianos o semipelagianos, que es el nombre de una herejía, por tanto nos están calificando de herejes con eso. Entonces es muy interesante ese doble estándar, ¿no? Wow. Entonces lo que tú me preguntas es, ¿cómo tenemos un estándar para definir herejía? Si todos pueden decir, ese estándar es la Biblia. Ya, pero cada uno saca su propia interpretación de la Biblia. De hecho, si ustedes investigan cómo eran las herejías en los primeros siglos, no es que llegaban los herejes y decían, bueno, según se me ocurrió hoy en el desayuno, esta doctrina es cierta o esta doctrina es falsa. No, los herejes en los primeros siglos apelaban a múltiples pasajes bíblicos. De hecho, los padres de la Iglesia se enfrentan con esa situación de que los herejes apelan a muchos pasajes bíblicos. Hay algunos debates, por ejemplo, de San Agustín, que están transcritos. Para quienes no sepan esto es como desbloquear algo de un videojuego. Hay algunos debates que San Agustín tuvo contra herejes que están escritos. Y cuando tú los lees, te encuentras que los herejes con los cuales está debatiendo San Agustín apelan a la Biblia, y conocen Biblia, y citan Biblia. Así que los padres de la Iglesia rápidamente cobraron conciencia de que la diferencia entre la Iglesia verdadera, entre la fe de siempre, la que viene con la línea de la tradición con mayúscula, y los herejes, no era una cuestión de, nosotros sí citamos Biblia y ellos no citan Biblia. No, ambos lados citaban Biblia. Entonces tenían que ver un estándar objetivo. Y si uno lee a los padres de la Iglesia, lo que más comúnmente usan como estándar cuando se encuentran con grupos heréticos que también apelan a la Biblia, es decir, pero en el caso nuestro, nosotros tenemos una sucesión de obispos. Sucesión de obispos. Señores, dejaré el video hasta aquí un poquito largo. Lo dejaré hasta aquí. Le dejaré el link aquí de este canal de Rincón Apologético